¿Cuál es el tema que estamos iniciando hoy? Que son dos capítulos que vamos a estar estudiando a esencia, que sería el capítulo 11 y capítulo 12 del libro de los Hebreos. Eso es lo que vamos a estar estudiando en profundidad. Pero dentro de esos capítulos vamos a estudiar cada personaje por separado, aunque para iniciar necesitamos poner unas bases fundamentales. Unas bases fundamentales de lo que le hemos llamado la esencia de la fe, y eso es lo que voy a estudiar hoy junto con ustedes, lo que son las bases fundamentales antes de estudiar a los personajes del libro de los Hebreos del capítulo 11, básicamente lo que se conoce como la gran nube de testigos. Empecemos con lo que es Efesios capítulo 2 para empezar a poner lo que es la base o el fundamento, que de hecho fundamento y fe es exactamente lo mismo. Cuando usted habla de fe y lo habla desde el entendimiento tanto teológico como en el entendimiento secular, cuando se habla de fe se habla de un fundamento, de una base sólida. En Efesios 2, el hermano Pablo escribe a partir del verso 20 el siguiente escrito. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Preste atención a lo que él está hablando ahí, ahorita lo vamos a profundizar, pero él está hablando de que debemos de edificarnos, debemos de construir sobre un fundamento. Y este fundamento sobre el que se va a construir, le llama a él apóstoles y profetas. Y donde se construye esto, donde se empieza a hacer este edificio que él está hablando, hay una piedra que sostiene el edificio, y esa piedra se conoce como piedra de ángulo. Y la piedra de ángulo es Jesucristo. Ahorita se los voy a explicar con una imagen. Por ahora nada más estoy poniendo lo que son las bases para que desarrollemos la clase de hoy. Verso 21. En quien, hablando de Jesucristo, que es la piedra de ángulo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es interesante cuando dice que el edificio va creciendo, porque significa que es una obra que está en un presente continuo y que está en un continuo crecimiento, porque el edificio al cual se está refiriendo el hermano Pablo a los hermanos en Efesios se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo al cuerpo de Cristo. Entonces este edificio que está bien coordinado es algo que cada piecita está cumpliendo una función en específico. Si usted tiene un reloj y usted ve todos los engranajes de un reloj, no solamente la carátula donde están los números, sino por dentro, cada piñoncito, cada engranaje. Si usted quita un piñón, si usted quita un engranaje, el reloj se detiene, el reloj no va a funcionar, porque cada piecita, cada tornillito es necesario para que el reloj marque la hora en el tiempo correcto. Para mí los relojes, estoy hablando no de los digitales, estoy hablando de los relojes que se componen de piñones y tornillos y engranajes. Para mí es un reloj es una maravilla de la ingeniería, una maravilla de lo que es la ciencia constructiva. Me refiero a hacer un reloj, el que hizo el reloj y lo diseñó como tal, para mí es un genio, de verdad, definitivamente. Incluso más genio que los que hacen las cosas hoy en día de la internet, porque hacer que un reloj funcione correctamente, de la hora, cada segundo, cada minuto, de manera perfecta durante años, sin fallar, eso es increíble, mis hermanos. O sea, eso es algo que debemos nosotros de aprender del diseño de un reloj. Y eso es coordinar las piecitas del reloj. Entonces dice que el edificio, o sea, el cuerpo de Cristo, va creciendo bien coordinado, o sea que ninguna pieza debe de faltar, ninguna pieza debe de fallar, cada una de las piezas debe de ir en su propio lugar y para su propio propósito. Pablo lo dice de esta manera cuando habla acerca de el cuerpo de Cristo. Dice: no todos pueden ser apóstoles,
no todos pueden ser profetas, no todos pueden ser maestros, o sea, cada quien ocupa un lugar. No todos pueden ser nariz, todos pueden ser oído, porque justamente cada persona dentro de la iglesia tiene un rol. Lastimosamente, la mayoría de las personas creen que el rol más importante está desde el púlpito. Entonces mucha gente quiere estar en el púlpito predicando o quieren estar en puestos de enseñanza y no comprenden que cada pieza del cuerpo de Cristo es importantísima. Desde el que limpia, hasta el que predica, hasta el que lava los trastos, si es que hay una actividad, todos absolutamente componemos un rol súper importante. Y todos podemos aprender de todos. Si somos personas que con humildad aprendemos a recibir el mensaje del Señor, podemos aprenderlo desde el más pequeño hasta el más grande. No solo estoy hablando en edad, sino que estoy hablando en madurez, desde el más pequeño hasta el más grande. Así que mis hermanos y mis hermanas, cuando Él dice que el edificio, hablando del cuerpo de Cristo, va creciendo bien coordinado, es un edificio que constantemente está siendo edificado sin detenerse nunca. ¿Para qué? ¿Para qué está creciendo constantemente? Para hacer un templo santo en el Señor. Escuche, el propósito de la construcción de este edificio, que es el cuerpo de Cristo, es para hacer un templo santo en el Señor. ¿Qué es lo que alberga el templo del Señor? ¿Qué es lo que albergamos nosotros? ¿A qué le damos nosotros habitación como iglesia, como cuerpo? Pues nada más y nada menos que al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que habita en medio de nosotros. Dice el verso 22, en quien vosotros también, cuando Él viene y dice vosotros también, está incluyendo a los gentiles dentro de este edificio. Porque antes de Pablo, antes del Nuevo Testamento, antes de los evangelios, los sacerdotes judíos, los rabinos, pensaban que esto de coordinarse en un cuerpo, de crecer, era exclusivo de lo que es el judaísmo. Cuando hablo de judaísmo, estoy hablando de la religión, no estoy hablando de las personas que nacen en Israel, porque en Israel hay personas de muchas denominaciones y de muchas creencias, incluso ateos. Entonces, cuando Él dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ok, ahora, sabiendo que nuestro estudio es aprender de la esencia de la fe, tomé este versículo para poder plantear lo que vamos a estudiar. Cuando nosotros estamos hablando de fe, estamos hablando de un fundamento, algo que se pone abajo y de ahí se construye para arriba. Cuando usted escucha en Mateo capítulo 23, cuando el Señor dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, la cátedra es justamente una silla donde usted se va a sentar para dar una enseñanza. Entonces, cuando se dice que en la cátedra de Moisés se sientan, capítulo 23 del libro de Mateo, por si lo quieren buscar, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, se dice que en la autoridad de Moisés, o sea, en ese fundamento, en esas enseñanzas, en eso que Dios dejó, en eso se sientan los escribas y los fariseos para dar la enseñanza. En el segundo verso dice, pero no hagan como ellos hacen, sino hagan como ellos dicen. Porque había una desasociación entre lo que decían y lo que hacían. Pero no es nuestro tema de hoy. Lo que quiero rescatar es esa palabra cátedra. Cátedra significa silla. Y significa la silla de la persona que tiene la autoridad moral, la silla de la persona que tiene la autoridad legal y la silla de la persona que tiene la autoridad en conocimiento. En esa silla, cátedra, se sientan los escribas y los fariseos. Bueno, esa palabra cátedra que se refiere a esa autoridad, esa palabra cátedra es una expresión muy similar a decir la fe. En la fe de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Es muy similar. Entonces, cuando Él dice que en el fundamento de los apóstoles y profetas se crece, se edifica coordinadamente un edificio, que es el cuerpo de Cristo, lo que está diciendo es que sobre lo que ellos enseñaron, sobre lo que ellos profetizaron,
sobre lo que ellos dejaron escrito, entonces crece el edificio bien coordinado y continúa creciendo constantemente en un presente continuo, donde Jesús es la piedra del ángulo del edificio. O sea, la piedra principal de ángulo. A ver si lo vemos en esta imagen que voy a presentar acá para ver si nos ayuda un poco más. Lo que ustedes están viendo, espero que el cursor lo estén observando. Lo que ustedes están viendo en la imagen que estoy señalando en este momento es lo que se conoce como un arco romano de construcción o un arco romano de arquitectura. Cuando el hermano Pablo está mencionando justamente el fundamento sobre el cual el edificio es construido, él está pensando en un arco romano. El arco romano, abajo se pone una base, como donde lo estoy señalando, a la izquierda del arco, y se pone otra base a la derecha del arco. Estas bases van a sostener unas piedras que son curvas hasta llegar arriba para unirse en la parte de arriba, y eso hace que el arco romano se sostenga por fuerza, o sea, por la misma gravedad, se sostiene de forma que el arco romano no se cae, sino que se sostiene. Esta pieza que está acá, que se va construyendo a la izquierda, y esta pieza que se está construyendo a la derecha, se caerían si no se le pone una piedra que se conoce como piedra de ángulo o cuña, es la que está aquí arriba. Donde usted pone esta cuña, esta piedra de ángulo, entonces sostiene las dos curvas, los dos arcos que vienen sosteniendo todas las piedras, de forma de que no se caen. Entonces la misma gravedad presiona la piedra de ángulo aquí arriba, la mantiene sostenida, y de esa forma el arco no se cae. Cuando Pablo habla del fundamento en los apóstoles y los profetas, Pablo está pensando en una base a la derecha y una base a la izquierda, donde él está viendo la enseñanza de los apóstoles y la enseñanza de los profetas. Es como la figura de la silla. En eso se sienta todo lo que viene hacia arriba en el edificio que se está construyendo. Ahí estamos nosotros, están los predicadores del siglo XV, del tercer siglo, del quinto siglo. Ahí están todos los predicadores que han venido trayéndonos a nosotros enseñanzas a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces, sobre los profetas y sobre los apóstoles. Los profetas es una referencia al Antiguo Testamento y los apóstoles es una referencia al Nuevo Testamento. Pero para que esto se sostenga, para que esto esté bien coordinado, para que no haya una desasociación entre la profecía y lo que es el Evangelio, la cuña, la piedra de ángulo que están viendo ustedes arriba, debe estar en medio sosteniendo esos dos arcos. Un arco romano es tan fuerte, con una ingeniería tan increíble en cuanto a la construcción, que al día de hoy todavía ustedes pueden ir a Roma y ver el Coliseo romano, no en su totalidad porque se ha caído, pero el Coliseo romano se compone de muchos arcos romanos, y sobre los arcos van otros hasta construir ese edificio tan increíblemente majestuoso, sin que se caiga. Pero ahí no hay clavos, ahí no hay tornillos, ahí lo que hay es presión, bien acomodadas cada una de las piezas, bien acomodada cada una de las piedras, de forma de que ellas no se van a caer. Hoy día, por eso puse esta imagen de abajo, hoy día el fundamento se hace sobre una chorrea. A los que saben de construcción, se hacen unas varillas, se hacen unos marcos abajo que se conocen como coronas, si no me estoy equivocando, se conocen como coronas, y eso se chorrea en cemento y de ahí para arriba se construye un edificio. No era el caso de los edificios romanos, sino que los edificios romanos se construían de la forma en que lo acabo de explicar. Entonces, cuando Pablo dice que el fundamento son los apóstoles y los profetas, está hablando de la pieza que sostiene a las que van a ir hacia arriba en ambos lados. Y la principal piedra de ángulo está hablando de Jesucristo arriba. El edificio bien coordinado está hablando, como ver el Coliseo, donde se va construyendo en el paso del tiempo lo que hoy es la iglesia.
va creciendo, se van sumando personas y se van sumando personas y el edificio va creciendo. Vosotros, refiriéndose a los gentiles, edificados juntamente. ¿Juntamente con qué? Juntamente con la historia del Antiguo Testamento, con Israel del Antiguo Testamento, con el judaísmo del Antiguo Testamento, con las figuras del tabernáculo, con las enseñanzas a través de la ley. Y por favor voy a tomar nota de esto, aunque yo sé que muchos ya lo saben. Cuando estoy hablando de ley, estoy hablando de un componente pequeño del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se compone de los libros de Moisés, lo que se conocen como los escritos de Moisés, se conoce los escritos de los profetas sumados ahí, y también los libros sapiensales, como lo son Proverbios y los Salmos. Y el libro de Job, que también es un libro sapiensal, porque es un libro de poesía, o es una poesía. Esto compone el Antiguo Testamento. Dentro del Antiguo Testamento, dentro de los escritos que están de Moisés, que sostienen la base de todo, está lo que son los libros del Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los libros que se conocen como el Pentateuco o que se conocen como la Torá. Y dentro de la Torá hay dos libros básicamente que mencionan los mandamientos, y en su gran mayoría en Deuteronomio, pero los que mencionan los mandamientos son Deuteronomio y Éxodo. Y Levítico menciona son las normas que se establecen para poder conocer cómo Dios quiere que se proceda en el culto. Y cuando hablo del culto no estoy hablando de la reunión semana a semana, sino en el culto, que es su vida diaria, mi vida diaria, para poder agradar al Señor. Eso está contenido en el libro de Levítico, porque el libro de Génesis habla de la caída del hombre. El libro de Éxodo lo que habla es de Dios acercándose al hombre para rescatarlo, en este caso a Israel, pero por alcance nos llega a nosotros la enseñanza, y Levítico nos enseña a nosotros cómo acercarnos a Dios de forma de que le agrademos. Números y Deuteronomio lo que enseñan son las normas, estatutos establecidos para que una vez que nosotros somos salvos, sepamos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Bueno, ese fundamento que son los profetas es lo que compone la base sólida de una de las columnas. Y el otro lado, que son los evangelios, donde están los apóstoles, donde hay una explicación de lo que es el Antiguo Testamento, porque en esa base sólida es donde se puede decir que está toda la revelación de lo que el Antiguo Testamento es. El Antiguo Testamento se convierte como el diccionario del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento se convierte en la revelación del Antiguo. Eso está sostenido por Jesucristo. Por eso dice que nosotros estamos edificados juntamente con Cristo aquí en el centro, porque nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo, somos aceptos por la sangre de Cristo, somos ¿cómo se llama? Somos adoptados por la sangre de Cristo. Entonces somos puestos aquí junto con Cristo para sostenernos en medio de estas dos columnas, para ser morada de Dios en el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser morada de Dios? O sea, ser el cuerpo de Cristo, donde el Espíritu Santo a través de nosotros hoy es testimonio hacia las naciones. Dicho esto que acabo de hablar de esos fundamentos, que los pueden comparar con la silla, van a estar viendo una sillita ahí constantemente en la mayoría de las filminas, para que puedan llegar a su mente a comprender claramente que es un fundamento y que sobre eso hay que construir. Esto se llama fe. Eso es lo que se conoce como fe. Pero resulta que tenemos que preguntarnos qué es la fe. Porque si yo vengo y no me pregunto qué es la fe, entonces voy a pensar que el hecho de que yo crea en algo, el hecho de que yo tenga convicción de algo, que solamente lo que yo creo, eso es fe. Hay diferentes clases de fe. Hay fe que salva, que es solo una, y hay otra fe que corresponde a nuestras acciones y respuesta a lo que a Dios le agrada o a lo que a Dios no le agrada para caminar de una manera correcta. Entonces, antes de estudiar qué es la fe, hacernos la pregunta ¿qué es la fe?, que necesitamos poner esas bases en la primera clase y tal vez en la segunda, depende de cómo manejemos el tiempo,
este, antes de preguntarnos qué es la fe, yo les haría una pregunta a ustedes y le haría una pregunta a otras personas. Entonces yo le preguntaría a ustedes, ¿cree usted en Dios? Usted me va a decir que sí. Si yo le pregunto a un judío, ¿cree usted en Dios? Me va a decir que sí. Si yo le digo a un musulmán, ¿cree usted en Dios? Me va a decir que sí. Si yo le digo a una persona de los Hare Krishna si cree en Dios, me va a decir que sí. O sea, todos van a decir que sí. Pero el asunto no es la palabra, sino si realmente estamos hablando de la misma persona. ¿Por qué? Porque para creer en Dios, nosotros tenemos que conocerlo, que esa es la vida que el Señor dijo que es vida eterna y vida en abundancia. Es a lo que vino Él a enseñarnos a conocer al Padre y a conocer al Hijo, porque ese conocimiento es el que nos ayuda a nosotros a fundamentar y a crecer en fe. Entonces, cuando yo le pregunto a usted que si cree en Dios, no va a ser el mismo concepto de Dios para usted que para uno del Hare Krishna, o para un hindú, o para un musulmán, o para un mormón, o para un testigo de Jehová. Va a ser un concepto diferente. Entonces, ahí es donde yo tengo que hacer la pregunta de la manera correcta. No solo es que si usted cree en Dios, sino entonces empezar a hablar de la fe que fundamenta el conocimiento de ese Dios que usted cree. Porque nosotros creemos en un Dios que se llama el yo soy. Seré el que seré, Hashem, para darle un ejemplo. Dios es un título, pero el nombre de Él es Yod-Hei-Vah-Hei, Jehová. Ese es el nombre de Él. Y para que no hayan problemas, para que no haya dificultades a la hora de decir uno de los 72 nombres del Señor que aparecen en toda la Biblia, entonces nosotros lo podemos decir de una manera más sencilla, más fácil, pero que habla de Él, que es Hashem. ¿Qué significa Hashem? O Hashem, si lo quiere decir de la manera correcta. Hashem significa el nombre. Eso es lo que le dijo él a Moisés: vaya y dígale que yo soy el que soy. El nombre, Hashem. No vamos a hablar de los nombres de Dios, porque cada nombre representa una acción de cómo Dios se manifiesta al hombre en salvación, en provisión, en seguridad. Cada nombre tiene una forma de mostrarnos a Dios, aunque Dios es uno solo. No significa que hay 72 dioses. No, es un solo Dios que tiene una característica por la cual se le llama a Él. Entonces la fe es de la misma manera. La fe, para poder ir a estudiar nosotros lo que son los elementos de la fe, necesito hacerme una pregunta: ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Bueno, pastor, ya usted me dijo que es un cimiento, ya me dijo que es una base, por eso puse la silla ahí. Ya usted me dijo a mí que sobre ahí se construye todo lo que nosotros vamos a ir aprendiendo. Sí, pero tenemos que ver las diferentes fe y las diferentes perspectivas de la fe desde la Biblia, que nos corresponde a nosotros, que es lo que vamos a aprender. Nosotros no estamos interesados en la fe de los Hare Krishna, de los hindú, de los musulmanes. Estamos interesados en la fe que nosotros deberíamos de manejar, los conceptos teológicos, los conceptos de ciernes. Ciernes es raíz, hasta lo más profundo, para usted y yo saber si realmente caminamos en fe o no caminamos en fe. Porque se ha generalizado la palabra de una forma que la mayoría de las personas, lastimosamente, no saben qué es la fe. Entonces, la fe desde una perspectiva religiosa cristiana, para comenzar, es la creencia en Dios y en las enseñanzas de Jesucristo. Esa es la fe de una perspectiva cristiana. Creer en Dios y en las enseñanzas de Jesucristo, confiado, basado en la devoción y en la confianza a lo que Él dijo. ¿Dónde lo encontramos eso? En Hebreos capítulo 11, verso 1, solo voy a hacer una mención de lo que significa certeza y convicción y creencia, y continuamos con la clase para poner estos fundamentos. Mis hermanos y mis hermanas, tomen nota de todo. Yo voy a estar pasando los audios con los comentarios para ustedes en la clase, y voy a estar subiendo los audios a YouTube sin sus comentarios para que se enriquezcan, pero no pierdan detalle, no pierdan clase, porque yo creo que si Dios nos permite desarrollar todo este tema y Él no ha venido, el crecimiento que ustedes van a tener y que yo mismo voy a tener alrededor de la palabra del Señor
va a ser exponencial, va a ser hermosísimo, va a ser grandísimo. Dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice en la Biblia lo que es la fe. Certeza, convicción de lo que no se ve. Entonces, erróneamente se ha dicho que la fe es que usted deposite su confianza en que si le pide a Dios que le dé una casa, usted dice, imagínese la casa como es, los cuartos y todo eso, y usted se lo imagina y eso es como si estuviera hecho, porque eso es lo que usted va a tener si lo mantiene en su mente, en su corazón, en esa convicción, en esa certeza, usted va a tener eso. Y eso es una mentira, eso es una falacia, mis hermanos, eso no es cierto, porque el Señor a veces dice sí, a veces dice no, y a veces dice espere. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, cuando usted tiene el deseo de tener algo, no es que lo va a tener solamente porque tiene el deseo. Eso no es fe, está confiando en sí mismo y no está confiando en la respuesta que Dios vaya a dar. Eso lo vamos a desarrollar en el camino. Porque resulta que creer algo, la creencia de algo, es un conjunto de ideas, conocimientos, valores, símbolos que se aceptan sin necesidad de justificación racional. Eso es lo que hace la fe. Eso es creer. O sea, yo creo, pero no necesito racionalizarlo, no necesito pensarlo. Y eso es lo que nos conecta a nosotros, nos mete dentro de la colectividad del cuerpo, donde armoniosamente nosotros vamos creciendo en conjunto. La fe o la creencia, mejor dicho, son también afirmaciones de realidades que son tenidas por verdaderas aun cuando yo aún no las he experimentado. O sea, es un axioma de la vida. ¿Qué es un axioma? Un axioma es la teoría que utiliza como andamio para sostener algo. O sea, usted pone un andamio y usted camina sobre ese andamio para poder pintar en lugares altos. Eso es un axioma, o sea, es una teoría que le dice a usted dónde debe subirse y dónde debe caminar. Bueno, la creencia es el andamio sobre el cual nosotros caminamos. Pero no se trata de conocimientos empíricos, mis hermanos y mis hermanas, sino se trata de un patrimonio, algo que nos pertenece a nosotros como grupo, algo que nos ayuda a nosotros a entrar en discusiones de aprendizaje, en discusiones donde nosotros podemos perfectamente crecer por nuestras creencias. Ok, eso es la creencia. Ahora vamos a lo que es certeza y convicción. Ya les dije que certeza y convicción no es que usted se imagine que va a tener una casa o un carro y lo va a tener solo porque se lo imagina. ¿Por qué? Porque el Señor dice que esos son añadiduras a través de su propia palabra. Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. También el Señor nos dice a nosotros que antes de que la palabra salga de nuestra boca, lo dice a través del salmista, antes de que la palabra salga de nuestra boca ya Él tiene la respuesta. Lo cual significa que Él no responde a nuestra solicitud, Él responde a su voluntad dentro de nuestra solicitud. Cuando nosotros oramos, no oramos para que las cosas se hagan como nosotros queremos. Nosotros oramos para que las cosas se hagan como Dios quiere y nuestro corazón las reciba. Para eso es reciba la voluntad de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús cuando estaba orando. El Señor Jesucristo estaba por ser sacrificado y Él decía, si es posible que pase de mí esta copa. Nos enseña a nosotros a decirle al Señor, Señor, si es posible que tengamos eso, si es posible que me sanes, si es posible que hagas esto en mi vida. Por eso Santiago dice que la oración de nosotros debe ser en ruego, en súplica y en gratitud. ¿Por qué? Porque al final el Señor, después de orar varias veces de esta manera, no porque Él no lo supiera, sino para que usted y yo aprendamos a orar de la manera correcta, dijo de esta manera, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces usted puede perfectamente orar de esa manera. Usted puede perfectamente decir, Señor, a mí me gustaría tener una casa. Señor, a mí me gustaría que me sanaras. Eso es lo que yo quiero. Si es posible que pase de mí esta copa, eso es lo que yo quiero. Señor, a mí me gustaría poder que mis hijos sean buenos estudiantes. Todo eso usted lo puede orar. Todo eso usted lo puede pedir. Todo eso usted puede rogar. Cerrando de la manera correcta, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué significa? Señor, eso es lo que yo quiero, pero yo estoy dispuesto en mi fe a aceptar
lo que tú hagas, porque sé que lo que tú hagas para mí, sea un sí o sea un no, me conviene más que lo que yo deseo. Me conviene más porque tú tienes todo el escenario completo. Porque antes de que yo pida, ya tú tienes la respuesta. Por eso certeza y convicción es la certeza de tener algo claro. Y tener algo claro no significa tener lo que quiero. Tener algo claro es que yo voy a obtener lo que Dios quiere, por encima de lo que yo quiero. Mis hermanos, jamás de la vida mi voluntad está por encima de la voluntad de Dios. Mis deseos jamás están por encima de los deseos de Dios. Y como eso limita o me limita que sea Dios el que decide, el que está por encima de todo, el que como piedra de ángulo sostiene todo lo que está abajo sobre los fundamentos, entonces yo debo de aprender a orar. Yo debo de orar de la manera correcta. Y eso es convicción. Convicción es saber a ciencia cierta, sin lugar a dudas, de que yo voy a tener lo que es correcto, lo que es bueno. Y lo que es correcto y lo que es bueno no lo defino yo, lo define Dios. Y eso es lo que yo tengo que tener como fe. Ok, continuamos preguntándonos qué es la fe, porque la fe se mueve en diferentes áreas, en diferentes ámbitos. Desde una perspectiva religiosa islámica, ¿cómo ven los del Islam la fe? Porque les hablé, esa es la fe de la que estamos hablando nosotros, la que leímos en Hebreos capítulo 11, verso 1. Pero la pregunta es, ¿y desde el Islam cómo ven ellos la fe, a la que le llaman imán? ¿Cómo la ven ellos? Para ellos es una creencia en Alá, que para ellos es Dios, le llaman Alá, nosotros le llamamos Hashem, ellos le llaman Alá, como el único Dios en la profecía de Mahoma. Pero vea qué interesante, ellos lo ponen como el único Dios en la profecía de Mahoma, como su mensajero. Por lo tanto, ese asiento no corresponde a nuestro asiento, porque en nuestro asiento están los apóstoles y los profetas que en un arco arriba se sostienen sobre la piedra de ángulo que es Jesucristo. Entonces ellos tienen una fe sentada en Abraham, que sería parte del Antiguo Testamento, o en el Antiguo Testamento, refiriéndose a Abraham y las enseñanzas de Abraham, que ellos sí aceptan todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento que venga de Abraham, pero no aceptan a los apóstoles. Entonces esa fe no corresponde a la nuestra, aunque es fe, pero es su fe, su forma de ver las cosas. Y mucho menos que arriba no tienen sosteniendo en el ángulo a Jesucristo sosteniendo la fe, sino que tienen a Mahoma como su mensajero. Para ellos la fe es sumisión a la voluntad de Dios y la obediencia a los mandamientos. Pero a los mandamientos ¿de cuál Dios? Al Dios que ellos han creado, al Dios que ellos han caracterizado y al Dios al cual ellos responden. No a Hashem, no a Jehová, sino al de ellos. Bueno, no voy a meterme en estudios del Corán porque no es lo que nos compete a hoy. Solamente estoy diciendo que esa es la fe que ellos tienen como fe religiosa islámica. Desde la perspectiva filosófica, cuando estamos hablando ya de la filosofía, pastor, pero es que la filosofía no tiene que ver con el cristianismo. Yo no estoy hablando que sea del cristianismo, estoy hablando que hay una fe filosófica. Y la fe filosófica se puede entender como la creencia de la necesidad de tener algo sin necesidad de pruebas. O sea, un acto de confianza, un acto de aceptación a una idea, a un concepto filosófico. Eso era lo que manejaban los estoicos y los epicureos en los tiempos de Pablo. Unos pensaban que era a través de la política que se obtenía la felicidad y otros pensaban que era a través del conocimiento. Entre más se sabe, más se obtiene la felicidad. Pablo vino y les dijo a ellos que esa filosofía no podía estar como base, no puede estar como asiento, no puede estar como fundamento, sino que el fundamento es Jesucristo. Esa es la fe desde la perspectiva filosófica. Desde la perspectiva cultural o personal, la fe puede ser vista como confianza en uno mismo. O sea, yo confío en mí mismo, en lo que he aprendido, en lo que me ha edificado, y eso es lo que me va a llevar a mí a la esperanza, a la motivación, esto independientemente de las creencias religiosas. Esa es la fe personal, la fe que confía en sí mismo. Todo esto lo vamos ahora a ver en pasajes bíblicos para que veamos que en la Biblia está todo lo que yo estoy explicando ahorita. Esto no es un asunto de opinión, esto no es un asunto de lo que yo creo, esto es un asunto que tenemos que estudiarlo siempre a la luz de la Biblia. Yo, con la gracia de Dios que me ha permitido haber estudiado teología por los años que he estudiado y sigo estudiando, me ha permitido irme a las raíces, a las ciernes
De manera que hoy estoy delante de ustedes para traerles esas ciernes, esas enseñanzas que durante ya bastantes años me ha podido el Señor permitir traer a mi entendimiento, a mi conocimiento, para que hoy la tengan ustedes. Pero no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, es a la luz de la Biblia que lo vamos a estar estudiando. ¿Por qué? Porque también viene la fe académica. Es aquella que explora los orígenes y estudia el papel en la vida de las personas y la sociedad. Eso es estudiar las raíces, eso es estudiar la historia, pero esa fe tampoco es una fe que me sostiene, me mantiene a mí firme en lo que es el conocimiento del Padre y el conocimiento del Hijo. Entre las fes más destacadas, ahorita voy a ir a los versos que nos soportan lo que estoy explicando, está la fe experimental, está la fe tradicional y está la fe expectante, y esta fe expectante es la que vamos a estudiar nosotros en el capítulo 11, capítulo 12 de Hebreos, en realidad en toda la Biblia, pero ese va a ser nuestro centro, nuestro punto desde el cual vamos a viajar a todos los libros de la Biblia para aprender de la fe. ¿Qué es la fe experimental? Bueno, la fe experimental es aquella que yo obtengo por mis propias experiencias. ¿Qué es la fe tradicional? Es aquella fe que yo obtengo por las experiencias de otro que me han contado a mí. Y la fe expectante, que es la que vamos a estudiar a profundidad a partir de hoy, es aquella que se sienta en la silla de espera. Es aquella que se maneja a través de la esperanza. Es aquella que no es mi experiencia ni experiencia de otros. Es la experiencia en Jesucristo. Es lo que Jesucristo dice. Esa es la fe expectante. Veamos la fe experimental. La fe experimental, como dije, se basa en las experiencias personales, a las creencias basadas en mis pruebas personales. Esa fe es aquella que si yo salgo a la calle ahorita, en este momento, yo sé que todo está oscuro, donde quiera que vaya, por la hora que es, porque la experiencia me dice a mí que después de las 6 de la tarde está todo oscuro. Si yo les digo a ustedes que mañana a las 12 del día va a estar oscuro, a menos que haya un fenómeno como el eclipse que hubo hace varios años, que oscureció por 5 o 7 minutos la mayoría del territorio de Costa Rica, si yo les digo a ustedes que mañana a las 12 del día va a estar oscuro, nadie me va a creer. Que va a ser de noche, nadie me va a creer, porque la experiencia me dice que eso no es así. Eso es la fe experimental, la fe de la experiencia. La fe experimental la podemos ver en el capítulo 20, verso 29, estoy leyendo en Dios habla hoy, del libro de Juan. Dijo Tomás, o sea, luego dijo a Tomás, hablando del Señor Jesucristo, cuando el Señor resucita, se le aparece a los discípulos y los discípulos después le cuentan a Tomás, que no estaba en el momento que él apareció. Tomás, como era pragmático, o sea, pragmático significa que yo necesito ver para creer, él necesita tener la experiencia, necesita poder haber, si yo no lo experimento, no lo creo. Si yo no lo vivo, yo no lo creo, yo tengo que vivirlo. O sea, si yo no lo vivo, no creo en ese Dios que usted me está contando. Bueno, Tomás es una figura, y este pasaje es una figura de la fe experimental. La fe experimental no salva. La fe expectante es la que sí salva a las personas. Pero la fe experimental también es parte de la Biblia y debemos de saber reconocerla cuando estamos leyendo los diferentes textos bíblicos. En el capítulo 20 de Juan, en el verso 27, el Señor, cuando Tomás no creía que él había resucitado y que dijo, para creer necesito meter mis dedos en los orificios de sus manos y mi mano en su costado, le dice Jesús a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, sino que cree. Entonces Tomás exclamó, escuche lo que hace Tomás, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, ¿crees? Porque me has visto. Esa es fe experimental. Le está diciendo, usted está creyendo porque me vio. Si no me hubiera visto, no estaría creyendo. Entonces, dice el Señor, dichosos los que creen sin haber visto. ¿Dónde usted encuentra esa fe experimental? Usted la encuentra en la mayoría de los lugares hoy en día
que necesitan ver milagros, que necesitan ver que caiga lluvia de oro del techo, que cae la gente desmayadas, a la gente revolcándose en el piso. Esa es la fe experimental. O sea, si no veo eso, no creo que el Espíritu Santo haya hecho acto de presencia dentro de este grupo de personas. Si no lo veo así. Entonces, cuando una persona llega a una clase como la que tenemos nosotros, o al tipo de desarrollo de culto que hacemos nosotros, donde hacemos 2, 3 canciones y nos dedicamos a estudiar la Biblia, nos estudiamos a aprender para aprender de la fe, para estas personas no es suficiente. Estas personas necesitan, por su propia humanidad, necesitan experimentar algo. Entonces no se quedan con nosotros, se van a otro lado. Porque la única forma de que ellos se sostengan en la fe, que no salva, que es la experimental, que no nos ayuda a nosotros a poder enfrentar las diferentes vicisitudes de la vida, las diferentes dificultades de la vida, entonces necesitan ver algo. Necesitan mucha música, necesitan que haya cambio de luces. Y entonces usted ve a una persona diciendo, bueno, ya estamos terminando el culto, póngame el pianito ahí bajito, y empieza a predicar con el piano de fondo, porque la fe experimental se basa en mover las emociones. Porque la fe experimental se basa en que la persona tenga una experiencia sensorial con las demás personas. Y Jesús le dijo, crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. No necesitamos nosotros tener una experiencia con Dios sensorial solamente. Y escuche, sensorial solamente no significa que no tengamos experiencias sensoriales con el Señor. El gozo es una experiencia sensorial. La alegría es una experiencia sensorial. Las lágrimas son una experiencia sensorial. Pero si usted se sienta en una silla, aprendió de la palabra de Dios y su vida cambió, eso no es una experiencia sensorial, pero es una experiencia espiritual. Y eso es fe expectante, que la veremos después. Esa es la fe experimental. Después, la fe tradicional es aquella fe que se traspasa, se pasa de una generación a otra, a través de la cultura, a través de la educación. Eso es creer en las experiencias de otras personas. Eso va en la función de la enseñanza, en la función de la autoridad de la otra persona. Usted viene y dice que a usted se va a tomar un tecito de Juan y Lama para que le arregle su estómago, porque su mamá le enseñó que eso le hacía que su estómago estuviera en sintonía. Entonces usted viene y se toma una medicina porque a otro le sirve, y entonces se le recomienda a usted que la tome, y usted está creyendo en lo que aquella persona le está diciendo, está confiando en lo que le está diciendo, pero no es su fe, es la fe de otro en la cual usted está depositando su creencia, su seguridad. Esta fe tampoco salva. Yo no me salvo por lo que cree otro, no me salvo por creer en lo que otro cree. ¿Dónde vemos en la Biblia la fe tradicional? La fe tradicional la podemos ver que es buena, pero no es la que me salva, no es la que me sostiene. En 2 de Timoteo, en el capítulo 1, a partir del verso 3. Al recordarte siempre, le está diciendo Pablo a Timoteo, en mis oraciones de día y de noche, doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados. Me acuerdo siempre de tus lágrimas. Quisiera verte para llenarme de alegría. Y viene la explicación de la fe tradicional, aquella que se aprende de otras personas y se me inculca a mí, que es buena, que es algo que ayuda al crecimiento, pero no es la fe que me salva. No porque aquellas personas me hayan enseñado, lo que hicieron fue poner información en mi cabeza, en mi mente, en mi corazón, pero necesito aquella expectante, aquella experiencia con Dios. Porque, dice el verso 5 de 2 de Timoteo capítulo 1, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Ahí está hablando de esa fe tradicional. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que también tú la tienes. ¿Por qué la tiene? Porque la pasaron, porque le enseñaron, porque hablaron, porque lo educaron. No es mala, no estoy diciendo que es mala, pero no es la fe que salva, aunque sea buena. Pero vamos a hablar de la fe expectante, que se refiere a la creencia de algo que no se ha manifestado. Se refiere a algo que yo no he experimentado todavía, aunque lo voy a experimentar a futuro o lo estoy experimentando en ese momento. Es
una fe, una confianza en una promesa que se da, de que sí va a suceder. Son las personas que confían en las oraciones, como lo acabo de mencionar, y que los deseos se van a cumplir, pero depositados en Jesucristo, en lo que el Padre y el Hijo quieren para nosotros, no confiando en lo que yo quiero, sino confiando en la expectancia de lo que Dios tiene para mí. Fe expectante la vemos en Hebreos capítulo 11, verso 1, que es lo que acabamos de leer y lo que expliqué hace un rato. Es tener fe y tener plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Escuche lo que dice el verso 1. Tener fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera. ¿Y qué es lo que se espera, mis hermanos y mis hermanas? ¿Qué es lo que usted y yo estamos esperando? Cada vez que oramos, ¿qué es la expectancia? ¿Sobre qué depositamos nuestra esperanza? ¿Sobre qué depositamos nuestras oraciones? En la voluntad del Señor. Que se haga tu voluntad. Como dijo Santiago, hay de aquellos hombres que dicen allá voy y voy a hacer aquello mañana. Y no dicen si Dios quiere. Estos que dicen que yo voy a hacer están confiando en sí mismos. Pero el que dice si Dios quiere está confiando en Dios, en lo que Dios va a dar. Y lo que Dios va a dar no necesariamente va a ser una aprobación a lo que yo quiero. Pero sí podemos estar con la plena seguridad de que lo que Dios está dando a los que amamos a Dios nos ayuda para bien. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas, sea bueno o no tan bueno, viniendo de Dios, nos ayuda. A los que le amamos a Él, nos ayuda para bien. La fe expectante también podemos leerla en el verso 39 del capítulo 11 para tener un poquito más claro el escenario. La fe expectante que nos dice Hebreos 11:39 dice así: sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido. ¿Quiénes? Esos testigos que nosotros vamos a estudiar uno por uno para poder entender por qué están en ese pasaje de la fe. Porque esos que están en ese pasaje de la fe, donde está esa nube de testigos, donde la gente le dice los héroes de fe, el salón de la fama de la fe, todos estos fallaron, se equivocaron. Sansón terminó muriendo y matando a un poco de personas en señal de venganza. Muera Sansón y todos los filisteos con un corazón vengativo. Él dijo que le permitiera a Dios vengarse. Eso no es un corazón que Dios le agrade, un corazón vengativo, pero aún así está en el salón de la fama, está en el salón de la fe. Gedeón vino y hizo un efod. Después de todo lo que había hecho bien, terminó haciendo un efod en el cual los israelitas terminaron idolatrándolo. Entonces los dio a idolatría. Pero ahí está en el salón de la fama, está en el salón de la fe. El más grande de todos, los considerados dentro de ese salón, estamos hablando de Abraham. Y Abraham mintió, dijo que su esposa era su hermana, aunque era la media hermana, pero lo dijo con el fin de librarse de su propio pellejo. Dudó, falló, mintió, pero ahí está como el padre de la fe. Entonces, cuando en Hebreos capítulo 11, verso 39, cuando lleguemos ahí, después de haber estudiado todos estos hombres, nos vamos a poder explicar a nosotros mismos y a poder entender lo que dice que estos hombres, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían. La fe que tenían. Pero qué clase de fe tenían si se equivocaban, si fallaban. Entonces, ¿cómo son aprobados? ¿Cómo son puestos en esa lista de personas que son de ejemplo para nosotros si la fe de ellos falló? Porque su fe era expectante, porque su fe estaba depositada en Dios. Gedeón murió pensando en lo que Dios iba a hacer con él. Sansón murió pensando en lo que Dios iba a hacer con él, no en lo que Sansón iba a hacer con Sansón. No en lo que Sansón creía de su propia fortaleza, que aunque fallaran, aunque se equivocaran, estaba depositada la fe en la misericordia de Dios, en la voluntad de Dios y en que Dios iba a llevarles a buen término. Después vamos a profundizar en eso. Porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor, hablando de Jesucristo, para que solamente en unión con nosotros fueran ellos perfectos. Ok, mis hermanos y mis hermanas, para que solamente en unión con nosotros. O sea, si ellos no están unidos a nosotros, no son perfectos.
Estoy hablándole de los personajes que estamos mencionando del Antiguo Testamento. Tienen que estar unidos a nosotros para ser perfectos. Y nosotros tenemos que estar unidos a ellos para ser perfectos. La columna que se une arriba en Jesucristo está hablando de las personas del Antiguo Testamento y está hablando de los creyentes después del Nuevo Testamento. Después del inicio del periodo de la iglesia. Después del inicio del Espíritu Santo ya morando entre nosotros. Y los que están salvos antes, a los cuales el Señor cuando está orando dijo que vino a libertad a los que estaban cautivos en la cautividad, se refería a toda la gente que había muerto pensando, esperanzados, como lo dice el capítulo 11 y 12 de Hebreos, esperanzados en el que había de venir, en la certeza de lo que había de venir, en la convicción del que había de venir. Ellos estaban esperanzados, por eso están mencionados ahí, porque están esperanzados en Él, no en ellos mismos, sino en Él. Entonces, en el que había de venir, cuando Él vino, los libera de la cautividad. ¿Cuál cautividad? Que no podían accesar al Padre hasta que Él no viniera, muriera y resucitara. Entonces ahí los libera. Entonces Él viene y se presenta delante del Padre con ellos, con todas estas personas. Se presenta porque Él vino y a través de su sangre, a través de su sacrificio, a través de la resurrección del Señor, presenta a este grupo de personas y a nosotros conforme nos va salvando y nos va resucitando. Así que vamos a ver otros tipos de fe de una manera más rápida para poder ver si se cierro la clase de hoy con lo que son los tipos de fe antes de empezar a entrar a estudiar los textos que nos van a llevar un tiempo un poquito largo, pero un tiempo riquísimo de estudio. Otras formas de fe son la fe inquebrantable, la fe ciega, la fe racional, la fe interreligiosa. Necesitamos verlas, pues, la fe inquebrantable una a una, como vimos las anteriores. Esta fe es la que no se tambalea a pesar de las adversidades, dudas o desafíos. O sea, esta fe es la de las personas que mantienen sus creencias en medio de las circunstancias difíciles. Pastor, pero esta fe no es lo mismo que confiar en Dios. No. Es confiar en Dios, sí. Es creer en lo que Dios va a hacer con nosotros, pero sostenerme en medio de. ¿Dónde lo puedo ver en la Biblia? Job, capítulo 13, verso 15. Esa es la fe inquebrantable, la que Job experimentó. Aunque él me mate, dice Job, me mantendré firme, con tal de presentarle mi defensa cara a cara. Quizá en esto esté mi salvación. ¿En qué? En presentarme delante de Dios, en mantenerme firme, es lo que Job está diciendo. Pues un malvado no entraría hasta su presencia. Qué hermoso es la fe inquebrantable. Job dice, bueno, si llego a estar ahí para hablar con Dios y preguntarle por qué pasan estas cosas, es porque soy salvo. Esa es mi salvación. Porque si no, Él no me permitiría estar delante de Él preguntándole nada, estaría en el infierno y ni siquiera me tomaría en cuenta. Esa es la fe inquebrantable, saber y tener la convicción de que vamos a estar delante de Él llenos de errores, llenos de preguntas que hacerle, tal vez duda sobre duda, pero que vamos a estar ahí. Si estamos con Él y si podemos estar preguntando, es porque Él nos salvó. La fe ciega. La fe ciega se refiere a la fe de alguien que cree algo sin cuestionar ni pedir evidencias, no como Tomás, que era una fe pragmática, que era un tipo de fe que él necesitaba ver para creer. La fe ciega es una creencia absoluta, sin lugar a dudas de lo que estoy recibiendo. ¿Dónde lo podemos ver? Hebreos 11:6. Dice así acerca de la fe ciega. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Si usted está orando, usted debe de creer que le está escuchando Dios. Y si usted cree que le está escuchando Dios, mis hermanos y mis hermanas, deja de orarle a los que están a la par, deja de estarle mandando mensajes de una manera como que está hablando con Dios, pero está hablando con los demás. Está predicándole a los demás. Si nosotros estamos hablando con Dios, no estamos predicando, estamos hablándole a Dios, a Dios directamente, y no tenemos nada que ver con los que están a la par. Yo, con una fe ciega, yo no estoy hablando con Dios y le estoy recitando capítulos y versículos a Dios porque Él escribió toda la Biblia.
No le estoy diciendo al Señor todo lo que he hecho durante el día, ni lo que estoy haciendo, porque el Señor conoce lo que estoy haciendo. Es una fe que me acerco a Él, creo que Él está ahí y estoy hablando con Él sin importarme los que están alrededor. De eso hablaremos de fe. De eso hablaremos, después. Después viene la fe racional. La fe racional es aquellas personas que combinan la razón y buscan evidencia lógica, argumentos racionales para poder tener las creencias religiosas. O sea, son esas personas que empiezan a pensar, ¿y será? ¿Y será esto así? ¿Y será esto allá? No es incredulidad, sino es una fe que se pregunta, se cuestiona, se examina lo que está leyendo. Y no estoy hablando de una fe mala, estoy hablando de una fe que la podemos ver en Hechos 17, capítulo 11. Dice, estos judíos que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena gana recibieron el mensaje. Está hablando Pablo cuando los llega a enseñar, cuando les llega a predicar. Estamos hablando de los hermanos de Berea. Y día tras día estudiaban las escrituras, escuche, para ver si era cierto lo que se les decía. Eso es una fe racional. Es una fe que si yo estoy predicando, usted no es que no cree, usted no deja de creer en Dios, usted no es que no tiene esa experiencia íntima con Dios, pero la fe racional va a venir y va a examinar lo que yo le estoy diciendo, a ver si está de acuerdo a las escrituras. Es la persona que usa la inteligencia racional, lo que Dios pone para poder comparar si lo que usted y yo estamos hablando ahora, si yo como predicador, como maestro, como teólogo les estoy enseñando a ustedes, si es considerado o comparado con lo que está en la Biblia. Eso es una fe racional. Una fe racional no es que cuestiona, sino que es que examina. Porque una fe ciega, una fe que le cree a todo mundo, solo a Dios se le debe creer ciegamente, pero no a todo mundo. Cualquier persona que le traiga a usted un mensaje, usted debe de estudiarlo, debe de compararlo, debe examinarlo. La fe que sigue es la interreligiosa. Algunas personas practican esta forma de fe, que es que incorpora elementos de diferentes religiones, de diferentes creencias espirituales, y esa fe la podemos ver nosotros en Gálatas 3:28. ¿Qué significa? Significa que usted puede aprender del judaísmo, sabiendo sacar lo que no está bien del judaísmo y sabiendo tomar lo que está bien. Usted puede aprender del catolicismo si ellos tienen algo que está bien, se puede aprender de ello y puede desechar lo que está mal. Usted puede aprender de cada una de las personas que están afuera porque nadie tiene el absoluto, nadie tiene la verdad solo la tiene Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces esa fe interreligiosa, esa fe donde usted aprende de todos y también mantiene un cuidado de no recibir todo, es la fe que se menciona en Gálatas 3:28. Ya no importa el ser judío, griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo, o sea, como un solo cuerpo, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, aquí habla de pertenencia, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios les hizo. Así que así llegamos hasta el día de hoy. Vamos a dejar esto de la fe expectante. Vamos a después, más adelante, estar estudiando los capítulos 11 y 12, donde nosotros vamos a poder tener un estudio profundo, teológico, desde las ciernes, desde la historia, desde la cultura, la geografía, la religiosidad, la sociedad, de todos los hombres y mujeres que están depositados en los capítulos 11 y 12 del libro de Hebreos. Y eso, mis hermanos y mis hermanas, nos va a ayudar a nosotros a crecer, a madurar nuestra fe y a no ser como las palmeras que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Entonces vamos a poder escuchar, discernir y saber quitar lo que no conviene y atesorar lo que sí conviene. Con esto termino esta hora de explicación para entrar a una hora de debate. Cuando digo debate no es de que nos pongamos a cuestionar lo que estamos aprendiendo el uno del otro, sino a que reforcemos, a que apoyemos, a que aportemos, a que discutamos alrededor de esto. Como les dije, hasta aquí lo que voy a subir al canal. A partir de aquí para adelante voy a dejar grabado para que ustedes puedan experimentar el debate, las conversaciones que nos enriquezcan, pero no lo voy a subir al canal. Dejo de compartir en este momento.